con nuestra unidad número 4, que es el plancton. Para ello, en esta presentación les estoy plasmando en la pantalla unas imágenes de organismos planctónicos. Estos organismos planctónicos se caracterizan por ser seres vivos de diminuto tamaño. Muchas veces no son perceptibles a la vista, no los podemos ver a simple vista, entonces necesitamos un microscopio para poder apreciarlo. En esta imagen de acá vemos algunos organismos fitoplanctónicos en las dos imágenes de la parte superior, donde vemos un conjunto de organismos fitoplanctónicos del grupo de las clorofíceas. Abajo también vemos otros dos individuos en una sola fotografía, en donde uno de ellos es un organismo zooplanctónico y el que se encuentra más abajito, como si fuera un sol radiante, es un organismo fitoplanctónico. Ya vamos a ver cada una de las formas, los colores que estos presentan de acuerdo al tipo que corresponde. Para ello nosotros vamos a entender qué es el plancton. Ya decíamos, son seres microscópicos de difícil observación a simple vista humana, y estos pueden haber de origen animal y de origen vegetal, ambos orígenes. Estos orígenes están designados por el hecho de que algunos son de origen vegetal, por el hecho de que son organismos que están dentro de lo que es el reino vegetal. La gran mayoría, algunos están dentro de lo que es el reino protista. Hay algunos, como en el caso de las euglenofíceas, que ya la vamos a ver más adelante. Estos organismos fitoplanctónicos se caracterizan principalmente, además de ser que son parte de los orígenes vegetales, se caracterizan por presentar coloraciones o pigmentaciones verduzcas o de coloración verde. Esto hace pensar de que tienen en su cuerpo celular una estructura que se llama los cloroplastos, que le dan esa característica o esa tonalidad verdosa a estos organismos. Por otro lado, el otro grupo de plancton tenemos a los llamados zooplancton, que, como el nombre ya lo indica, zoo significan animales, ya son un grupo de organismos o microorganismos de origen animal, los cuales también ya tienen otras características. Generalmente tienen algunas patitas o algunos apéndices en su cuerpo que les permiten poder desplazarse de un lugar a otro. Vamos a explayar un poquito más las diferencias que existen en estos grupos. El plancton en general se divide en dos grandes grupos, también en otros dos subgrupos, pero esta división es según el tiempo de vida, el desarrollo en el tiempo de vida que estos tienen. Por ejemplo, el holoplancton se refiere a organismos que en todo el periodo de su vida, desde que son huevo hasta su etapa adulta, hasta su muerte, en otras palabras, hasta su etapa senil, son parte del plancton, son considerados parte del plancton, o sea, son seres bastante diminutos. Por otro lado, hay otro grupo que se llama el mero plancton, que es un grupo que son parte del plancton cuando estos se encuentran en sus periodos inmaduros de vida. ¿Qué quiere decir? Estos generalmente cuando se encuentran en etapas bastante diminutas, como en etapa de huevo o larva en algunos casos. Ya después, cuando estos se van desarrollando y van creciendo, van aumentando de tamaño, estos ya dejan de ser parte del plancton, por eso son llamados meroplancton, porque solamente una etapa de su vida, la etapa inicial, forman parte del plancton y posteriormente dejan de ser parte del plancton. Entre ellos, como ejemplo, tenemos a los huevos y algunas larvas de peces, porque son tan diminutas y tan pequeños que a veces es imperceptible a la vista. Entonces, en esa etapa son parte del plancton, pero a medida que van desarrollándose y creciendo las larvas, ya dejan de ser parte del plancton por el tamaño que estos presentan. Tenemos otro ejemplo como las medusas también y otros invertebrados acuáticos que en forma diminuta son parte del plancton, o también denominado meroplancton, porque solamente en su fase inicial pertenecen al plancton. ¿Cuál es la importancia de poder estudiar estos organismos, en especial el fitoplancton, como base? La importancia que tienen es que estos cumplen un rol bastante importante dentro de lo que es la cadena alimenticia. El fitoplancton es la base de la cadena alimenticia.
Estos organismos fitoplanctónicos son los llamados también productores dentro de la cadena alimenticia. Aquí llamamos productores, se llaman productores aquellos seres o organismos que tienen la capacidad de producir materia orgánica. ¿Y estos cómo producen materia orgánica? Ellos sintetizan y asimilan los nutrientes que pueda haber en el medio acuático, los nutrientes, las sales minerales y otros minerales y nutrientes que hay. Ellos absorben, como en el caso de las plantas, imaginemos una planta o un árbol grande. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, un árbol grande, una hierba o un arbusto igual, ¿qué es lo que sucede? Ellas se adosan o la semilla es puesta en un sustrato, en un suelo. Estas, después de que germinan, las raíces tienen la función de poder absorber los nutrientes que existen en el suelo, todos los minerales y nutrientes que hay en el suelo, y el árbol se va desarrollando, ¿no? Va creciendo esa planta. En este caso, estos tienen una función similar en donde ellos no se adosan a un suelo, pero sí se encuentran en toda la columna del agua, sobre todo en la columna superficial, hasta donde penetran los rayos solares, y este fitoplancton o estos organismos fitoplanctónicos se encuentran ahí absorbiendo todos estos nutrientes, estos minerales del cuerpo acuático, y empiezan a sintetizar, su cuerpo sintetiza estos minerales y va a desarrollándose su cuerpo. Entonces eso hace de que sean considerados los productores primarios. Consecuentemente vienen otro grupo de organismos diminutos que ya son llamados consumidores primarios. Se llaman así porque estos de acá, que son el zooplancton, se alimentan de los organismos fitoplanctónicos. Su alimento esencial son los productores. Si es que estos productores no existiesen, automáticamente toda la cadena se rompería, o sea, no habría alimento para estos consumidores primarios, no habría alimento para estos consumidores secundarios, y así se siga sucesivamente la cadena trófica, ¿no? Es toda una cadena la cual va ligada e interrelacionada una con la otra. Entonces, estos consumidores primarios se caracterizan generalmente por ser en el agua los organismos zooplanctónicos, que son pequeños invertebrados, generalmente microcrustáceos, que se alimentan de organismos fitoplanctónicos. Estos a su vez, tanto el fitoplancton como el zooplancton, sirven como alimento esencial para los peces, sobre todo para los peces que se encuentran en sus primeros estadios de vida. La mayoría de los peces, absolutamente la gran mayoría, desde peces carnívoros, peces herbívoros, peces detritívoros, peces ictiófagos, la mayoría de ellos en sus etapas iniciales de vida se alimentan de plancton, o sea, una vez que eclosionan del huevo, en las primeras semanas de vida, estos necesitan ingerir alimentos bastante frágiles y diminutos y que su cuerpo pueda nutrirse, como en el caso del fitoplancton, que vendrían a ser como los vegetales para nosotros, y en el caso del zooplancton, que para ellos vendrían a ser como todas las carnes, ¿no? Todas las proteínas que ellos van a poder asimilar. En el caso del fito serían las vitaminas, ¿no? Y aceites esenciales. Entonces, es importante conocer eso porque, como les decía, ¿no? Es la base de la cadena trófica y es muy importante en lo que es la alimentación de los peces. Seguimos con la cadena trófica. Después vienen los consumidores llamados terciarios, que ya estos son animales un poco más mayores, dependiendo de lo que existe en ese medio acuático. Podría ser un pez carnívoro, en este caso podría ser en este otro caso una garza, que es un animalito, una ave, que es netamente igual ictiófago, se alimenta de peces, que ahí continúa la cadena, ¿no? Se alimenta de peces pequeños, ¿no? Y posteriormente, bueno, acá hay una serie de flechas, ¿no? Donde empieza a ramificar a otros tipos de alimentos para otros grupos de peces. Pero antes de concluir eso, seguimos en este ejemplo donde la garza, ya como considerado consumidor terciario, puede ser presa para un consumidor cuaternario. Podría ser, si fuese un pato, por ejemplo, para el hombre,
En el caso de la garza, generalmente quienes lo depredan, otros animales mayores, o quizás ahí termina el ciclo en algunas de ellas, donde cuando este fenece, este muere, llega a ser consumido por los llamados, más bajito no se ve, vamos a mover mi ya no está acá en la presentación, pero llegan a ser consumidos por todos aquellos microorganismos que se llaman los descomponedores, que generalmente son bacterias, cianobacterias, hongos, que descomponen toda la materia muerta en descomposición, y una vez que descompongan esa materia muerta en descomposición, todos los nutrientes son devueltos al suelo o en este caso al medio acuático podría llegar, y vuelve de nuevo el ciclo, ¿no? Entonces es un ciclo generalmente cerrado que va dando la cadena alimenticia, ¿no? Y van integrándose otros, como en el caso de acá, el fitoplancton también se alimentan, a otro grupo que se alimentan de ellos son los moluscos, se alimentan del fitoplancton. Acá, por ejemplo, las bacterias son parte de la biodegradación de todo lo que es la materia orgánica. También tenemos restos orgánicos, acá igual, que lo degradan las bacterias. En algunos casos también son asimilados por los moluscos. Las algas acuáticas, que sirven también de alimento para otros peces, como en el caso de la carpa y otros peces que se alimentan de algunos vegetales. Y el cangrejo de río, que sirve también como alimento para otros animales mayores, y también son consumidores de algas u otros invertebrados dentro del medio acuático. Aquí, por ejemplo, esta trama alimenticia que se ve en la imagen está bastante compleja, donde podemos ver varios ejemplos, no solamente un ciclo, sino varios ciclos y varios grupos que pueden interrelacionarse dentro de un medio acuático o dentro de un ecosistema acuático, ¿no? Entonces, la importancia del plancton, o en este caso la importancia del fitoplancton, es bastante relevante en la piscicultura, porque son la base de la cadena alimenticia. Y además de eso, el fitoplancton no solamente nos sirve para que los pececitos se alimenten y se nutran, sino también nos sirve para poder producir oxígeno dentro del estanque piscícola, ¿no? O dentro del medio acuático donde estos se encuentran. Vamos a seguir. Vamos a mencionar algunas de sus características. Estos organismos fitoplanctónicos tienen una movilidad limitada, ya que carecen de los medios para poder mantenerse en un solo sitio. La gran mayoría de los organismos fitoplanctónicos se mueven o se dispersan de un sitio a otro a merced de los movimientos de la corriente del agua. Están generalmente ligados a estos movimientos del agua para que ellos se puedan mover de un sitio a otro, aunque algunos de ellos ya tienen algunas características en su cuerpo que les ayuda a poder tener un movimiento limitado dentro de lo que es la columna del agua. Otra de sus características es que el crecimiento de estos fitoplancton, o también llamadas microalgas, es bastante relevante, ya que son la base de la cadena alimenticia, la cual muchas veces culmina en los peces o animales acuáticos de mayor tamaño, lo que mencionábamos anteriormente en la cadena alimenticia. El fitoplancton también forma la etapa inicial del proceso de producción de la materia orgánica en el mar, en los ríos, en los lagos. Como decíamos, ¿no? Son los productores, lo cual es considerado como la etapa inicial de todo proceso de producción de materia orgánica dentro de un medio acuático. En esta otra imagen les muestro algunos miembros de los organismos fitoplanctónicos, donde vemos diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes características morfológicas externas que estos tienen en su cuerpo, lo cual lo hace bastante llamativo y nosotros vamos a poder identificarlos unos de los otros, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos estos que son un tanto alargados, un cuerpo alargado con una colita o flagelo en su cuerpo, en la parte final de su cuerpo, lo cual se llama flagelo, y es característico de un grupo de
y de invertebrados, de organismos fitoplanctónicos que se llaman las euglenofisias. Luego tenemos otros de acá que tienen más o menos un cuerpo con una bifurcación, con algunas como que entrecortados o marcas que tienen en el medio de su cuerpo, la gran mayoría, que son los llamados dinoflagelados. Tenemos otros en formas de estrellitas, aparentemente con algunas prolongaciones, que son las clorofisias, y van variando, ¿no? De acuerdo a la forma, de acuerdo a la tonalidad, la coloración, vamos a poder identificar un grupo del otro. Pero en resumen, todos estos de acá, absolutamente todos, son parte de los organismos fitoplanctónicos. Algunos se encuentran adheridos uno con el otro, ¿no? Formando largas cadenas, se adhieren porque su cuerpo segrega una sustancia que es un mucílago, como que una sustancia media pegajosa, adherible, lo cual se pueden adherir una con otra formando largas cadenas. Vamos a entrar a lo que es la clasificación de estos organismos fitoplanctónicos. Vamos a empezar viendo a un grupo bastante interesante, que son las llamadas euglenofisias. Estas euglenofisias se caracterizan por ser organismos bastante irregulares, un cuerpo bastante irregular. Acá lo vemos que tiene un cuerpo alargado. Muchas veces estos los vamos a encontrar en forma esférica, redondita, a veces un poquito en una forma más irregular como una masa, pero vamos a poder diferenciarlo por el hecho de que presentan un núcleo de color rojizo, como vemos acá. Esta es una imagen real con un microscopio electrónico, y esta es una diagramación que tiene el fitoplancton, en donde vemos claramente este núcleo rojo, lo cual se diferencian de otros organismos fitoplanctónicos. Cuando nosotros veamos a través del microscopio y veamos un organismo con esta forma, o quizás circular o un tanto irregular, y presenta una manchita en su cuerpo de una tonalidad rojiza, vamos a indicar que es una euglenofisia. Además de esto, vamos a poder ver también, en muchos casos, dependiendo del lente óptico que utilicemos en el microscopio, vamos a ver una cola o flagelo bastante alargada, ¿no? Que es característica de ellos, que ya esta colita les permite poder trasladarse de un lugar a otro. Ya este es el grupo que tiene una cierta motilidad, donde les sirve desplazarse. Ellos pueden desplazarse de un lugar a otro, cosa que otros organismos fitoplanctónicos no lo pueden hacer, solo lo hacen a merced del agua, según el movimiento del oleaje del cuerpo acuático. Entonces esa ya es una característica bastante marcante. Tiene una coloración verdosa la gran mayoría de ellos, ¿no? Y algo importante, que estas euglenofisias son un grupo de fitoplancton que les gusta habitar en aguas con niveles de contaminación considerables. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros encontremos una muestra de agua, o de un estanque piscícola, o de un cuerpo de agua que querramos aprovechar para poder alimentar nuestro estanque piscícola, y nosotros hagamos una revisión, una evaluación del agua a través del microscopio, y observemos que hay bastantes individuos de estas euglenofisias, ya me está indicando, es una bioindicadora, que ese cuerpo acuático tiene niveles de contaminación considerables, ¿no? Eso significa de que el oxígeno que se encuentra ahí es bastante bajo, y es mejor tratar esa agua antes de utilizarla, ¿no? Entonces es una referencia que nos da antes de que nosotros le hagamos los análisis de la evaluación del oxígeno disuelto que hay en ese cuerpo acuático. Pero la presencia de ella en cantidades considerables ya nos indica esa referencia. Pero si nosotros encontramos en un cuerpo acuático esporádicamente, en una evaluación microscópica, algunos individuos de euglenofisias, eso no me quiere decir que es un agua contaminada, ¿no? Estos organismos, por simple naturaleza, se encuentran en los cuerpos acuáticos, pero cuando este se prolifera, quiere decir que las condiciones del agua, con las condiciones físico-químicas, son un tanto
no buenas para la piscicultura y favorables para ellos, lo cual hace de que estos se empiecen a reproducir a gran escala y veamos la presencia en cantidad de estos individuos, ¿no? Entonces ahí podemos ya tener una referencia al momento de hacer una revisión de estos organismos fitoplanctónicos. Entre sus características vamos a mencionar algunas de ellas que ya lo dijimos. Presentan la mancha de pigmento fotosensible, que es la mancha de color rojo en el núcleo. No tienen pared celular, al igual que tienen una pared celular, no solamente tienen membrana celular y disponen de uno o dos flagelos que le permiten moverse, ¿no? En este caso que vimos anteriormente presentan un solo flagelo, esa colita que veíamos, para que se pueda mover de un sitio a otro. Son protistas flagelados, son de los grupos de los protistas flagelados. Por otro lado tenemos otro grupo de organismos fitoplanctónicos que son las diatomeas. ¿Quiénes son las diatomeas? Las diatomeas, como vemos en las imágenes, son unos pequeños igual organismos fitoplanctónicos. Generalmente tienen una forma alargada, ¿no? Con una subdivisión en el medio de su cuerpo, y en estas vamos a poder ver claramente que tiene una doble pared de sílice en su estructura. Fíjense donde está el pulsor, acerquen un poquito más la imagen, ahí vamos a ver una doble pared de sílice en su cuerpo, lo cual vamos a distinguir de otros grupos fitoplanctónicos, además de que muchos de ellos tienen como entrecortado la mitad de su cuerpo. Fíjense, tiene como que una invaginación, una subdivisión al medio de su cuerpo, que es también característico de este grupo de organismos fitoplanctónicos. Igual acá vemos una subdivisión, ¿no? Entonces estas diatomeas son también unicelulares, están compuestas por una sola célula. Estos pueden ser solitarios o pueden ser gregarios, formar grandes colonias dependiendo de la especie. Viven flotando en el agua, a merced del agua, viven libremente flotando en el agua. Algunas de ellas son bentónicas, que quiere decir eso, que viven en el fondo del medio acuático, que se encuentran adheridas a un sustrato, al suelo o a piedras. Existen fósiles desde el Cretácico, marinos, fósiles de aguas continentales, también de aguas dulces, que aparecen en el Oligoceno. Su pared celular es de sílice, como le decíamos, tiene una doble capa de sílice impregnada de pectina. Su clasificación de estas se basa según la forma y la ornamentación que estas presenten, según la forma que tienen y la ornamentación. Si estas presentan mayores hendiduras en su cuerpo o quizás pequeñas rasgaduras en su cuerpo, eso hace de que las ayude a poder identificarlas un grupo de los otros. El origen de la pared es controvertido, se piensa que proviene de una pared con múltiples escamas. Las células uninucleadas con núcleo central desplazado, la gran mayoría de ellas, un núcleo central desplazado. Estas son algunas de las características que tienen este grupo de organismos fitoplanctónicos. Es importante mencionar, antes de pasar a la siguiente, de que estas diatomeas son un alimento bastante esencial para los peces. Muchos peces se alimentan de diatomeas, ya que son bastante nutritivas, ¿no? Y la gran mayoría no son nocivas, son escasas las diatomeas que puedan ser nocivas, entonces son ideales para poder darles como alimento a los peces, ¿no? Luego tenemos otro grupo bastante grande e importante dentro de lo que son los organismos fitoplanctónicos, que son las llamadas clorofisias. Estas clorofisias se denominan así porque tienen una coloración verde claro, la gran mayoría de ellas. Estas son microscópicas al igual que las anteriores. La gran mayoría de las clorofisias forman grandes colonias, como vemos acá. Esta es una colonia de clorofisias que se encuentran formando un globito entre ellas, o una esfera hueca, pero adheridas unas entre otras por sus mucílagos que estas presentan, ¿no?
y forman colonias para poder desplazarse, para poder muchas veces también procrearse, en algunos casos también para poder alimentarse, ¿no? Entonces tienen varias de las funciones de la congregación de los individuos de clorofisias que estas presentan. Cuando nosotros vemos clorofisias, buenas cantidades de clorofisias en nuestras muestras de agua, de nuestro estanque o de nuestro medio acuático que estamos evaluando, nos da una referencia, son bioindicadores de que ese medio acuático tiene niveles de oxígeno bastante óptimos, bastante buenos para la vida acuática. Entonces, si vemos una buena proporción de clorofisias en nuestra muestra de agua, sin hacer el análisis de oxígeno, ya podemos nosotros tener idea de que ese medio acuático tiene buenos niveles de oxígeno. Eso nos indica de que también son beneficiosas tenerlas en nuestro medio acuático o en nuestro estanque. Bien, se va a cortar, ya tenemos un minuto y cuando se corte nos conectamos al mismo link, por favor. Vamos a seguir mientras tanto. Acá tenemos otro ejemplo de clorofisia, que es una pandorina igual, bastante segregada, varios individuos, unos adheridos a los otros, formando una gran colonia en forma de huevo, ¿no? Pareciera ser un huevo, ¿no? Así la vamos a ver en el microscopio también y vamos a poder distinguirlas de las otras. Tenemos otros géneros que tienen otras características morfológicas diferentes a las anteriores, como por ejemplo, esta es una sola célula, son las del género Pediastrum, es una sola célula en donde vemos que tiene una apariencia o una forma más o menos estrellada. Vemos otra donde es una célula igual, más o menos estrellada, pero vemos un patrón que se repite en la mayoría de ellos, como por ejemplo la coloración. La coloración es característica de las clorofisias, este color verdoso, verde claro, lo cual nosotros vamos a poder distinguir también de otros grupos fitoplanctónicos. Acá tenemos por ejemplo a Carteria, del género Carteria, de las clorofisias, en donde vemos que es bastante globular, con pequeñas prolongaciones en su cuerpo, pequeños, podemos decir, proyecciones en su cuerpo, característico de ello, ¿no? Entonces, es así donde, según la morfología que estos presentan, ya uno se va haciendo más familiar, les es más familiar y uno va distinguiendo una especie de la otra, un género de la otra y puede reconocer ya individuos de diferentes especies. Vamos a seguir a la otra diapositiva, donde también vemos otro género que es la Spirogyra, otro género del grupo de las clorofisias. Y esta Spirogyra se caracteriza por ser una congregación también de organismos fitoplanctónicos de clorofisias, en donde estas se adhieren unas con otras, formando largas cadenas en forma de espiral, como lo vemos ahí, y por eso es que le han denominado también el del género Spirogyra, por la apariencia que estas tienen. Luego tenemos acá otra clorofisia de forma estrellada, y la coloración que ha tomado es por el lente y la fotografía de que esta fue tomada, ¿no? Parece que es un microscopio de contraste de fases donde se ve un poquito la variación de las luces que estas emanan y cambia la tonalidad del individuo, ¿no? Acá vemos otra variedad, pero este individuo tiene otras características diferentes a las anteriores, ¿no? Aunque sí es parte también de los grupos de las clorofisias. Tenemos otro grupo de fitoplancton que sí es de clorofisias. Aquí está el Pediastrum que les decía, con diferentes formas más o menos estrelladas. Tenemos el género Carteria, que se caracteriza generalmente por ser pequeños círculos verdosos con pequeñas prolongaciones en su cuerpo, pequeños flagelitos en su cuerpo. Si lo ven, se puede apreciar a través de esta imagen, esta toma microscópica que tiene. Luego hay el otro género que les decía, la Spirogyra, que tiene la apariencia como si formara una espiral. Son varios organismos del grupo de las clorofisias que forman estas largas cadenas, formando una espiral a lo largo.
Luego tenemos acá otro individuo, como si tuviera la forma o apariencia de una estrella. Y acá tenemos otro individuo con 4 prolongaciones de su cuerpo, donde vemos una región central que también es parte de este grupo que se llaman las clorofisias. En este caso, estas dos imágenes inferiores han cambiado la tonalidad de su color característico. Esto es por las luces que se utilizan en estos microscopios, no es que sean de esos colores como muestra la imagen, ¿no? Bien, vamos a continuar con otro grupo de fitoplancton, en este caso las cianofisias, las llamadas algas verde azuladas. Estas algas verde azuladas se las llaman así por la coloración que estas presentan, un color verdoso con un tono azulado, sobre todo cuando estas se encuentran en masa, tiene ese reflejo de esa coloración, por eso es la denominación que se les ha dado. Y a diferencia de las anteriores, de las clorofisias, aquí vamos a ver de que estas tienen un color verde un poquito más oscuro, ¿no? Son conocidas también como cianobacterias o algas verde azules. También realizan el proceso de fotosíntesis como cualquier otro organismo del grupo de los fitoplancton. Bueno, son bastante interesantes, ya que este grupo de organismos fitoplanctónicos se caracterizan por vivir en lugares con niveles de oxígeno bastante bajos. Entonces ya también eso nos está dando una referencia del cuerpo acuático. Si nosotros encontramos en un cuerpo acuático varias cianofisias en cantidades bastante grandes, ya nos está dando referencia o ya nos está indicando de que ese medio acuático tiene problemas de oxígeno, tiene niveles de oxígeno bastante bajos o bastante considerable bajo, porque el nivel del oxígeno bajo, esto hace de que éstas tengan mayor probabilidad de vida y reproducción y empiecen a proliferarse, a aumentar en el cuerpo acuático. Pero si nosotros las encontramos con un nivel promedio en escasa cantidad, esto es normal que exista en el medio acuático, así como hablábamos con las euglenoficias, ¿no? También estas cianobacterias nos indican cuerpos de agua o estanques también en proceso de eutrofización. Quiero que anoten esa palabrita, que es uno de los términos que ya lo hemos visto como en una de las tareas iniciales, pero que lo recuerden para la siguiente clase. Anótenlo, eutrofización, que es la eutrofización. Y si alguien lo sabe, ahorita así en estos segundos me lo dice y tiene 5 puntos. En estos segundos, sí, levanten la mano o tomen el audio. Nadie, se han olvidado. Vamos a seguir. Entonces, tenemos cianobacterias en nuestro estanque, es normal, pero si tenemos en cantidad ya tenemos problemas en el estanque. Además de eso, además de darnos esa indicación de que son referencia con niveles bajos de oxígeno en el cuerpo acuático, también podemos pensar ya de que ese cuerpo acuático tiene niveles de materia orgánica bastante considerables. Nosotros, ¿a qué nos referimos con materia orgánica? Nos referimos a los restos orgánicos, como por ejemplo las heces fecales de los peces, como por ejemplo también el exceso de alimento para los peces que no ha sido consumido. Estos dos ejemplos son parte de la materia orgánica que puede darse diariamente en un estanque piscícola y que puede ser la razón para que este estanque entre en un proceso de eutrofización si esto no es manejado a tiempo o manejado oportunamente, y esto da lugar a la proliferación o aumento de cianofisias o cianobacterias dentro del estanque piscícola. Estas cianobacterias, ¿por qué van a ser nocivas? Van a ser nocivas principalmente porque cuando existe en gran cantidad en un medio acuático, estas emanan o despiden ciertas toxinas que son nocivas para los animales que la consumen. Entonces, por eso es importante poder regular su población y saber
qué cantidad es la ideal que haya en un medio acuático y qué cantidad es ya la que nos avisa de que pueden existir problemas en ese medio acuático. Ahí tenemos, seguramente a algunos les hace familiar ese color del agua, de esa imagen. Algunos quizás han visto en sus comunidades, en algún criadero, quizás los que han visitado algún criadero en estas condiciones, ¿no? En este caso es una laguna natural en la cual tiene esta coloración. Nosotros vamos a reconocer vamos a poder reconocer las cianofisias microscópicamente, pero ya de una forma preliminar podemos ya persuadirnos de que este estanque tiene problemas cuando veamos estas características, cuando veamos una capa bastante fina de esta coloración, bastante diminuta en la superficie de la película del cuerpo del agua, como vemos en esta laguna, que va acumulándose, ¿no?, en el cuerpo acuático, y es una película verdosa oscura, bastante delgada, no es como como el pastito acuático, no, este es bastante delgado que no se ve. Y cuando vemos la presencia de estos organismos en estas cantidades, ya tenemos problemas, ¿no? Cuando ya tenemos este ejemplo en un estanque con esta coloración, ya vamos a tener problemas, ¿no?, en ese estanque. Bueno, son también, al igual que muchos otros organismos fitoplanctónicos, bastante antiguos, ¿no?, bastante arcaicos, ¿no? Tienen bastantes fósiles que respaldan de que han existido hace muchos millones de años atrás, ¿no? Lo que les mencionaba, estas cianofisias en cantidad, estas despiden cierta toxicidad y amenazan a los organismos acuáticos que se encuentran ahí mismo, ¿no?, y a la salud en general, porque si nosotros comemos o sustraemos un animal enfermo o un animal que esté con estas toxinas del cuerpo acuático y nosotros lo consumimos, este nos puede también causar algún efecto, ¿no?, en nuestra salud. Entonces por eso es necesario conocerlos y poder actuar cuando estos hayan en excesiva cantidad, ¿no? Entonces es bastante importante tenerlos, como vemos acá en esta imagen, en la segunda imagen, estas colonias de cianobacterias ya al ver en tal cantidad son nocivas a los peces y ya vemos problemas donde algunos están muriendo, ¿no?, por esta toxicidad que existe en el medio acuático. Pasamos a otro grupo de organismos fitoplanctónicos donde vemos a los dinoflagelados. Estos dinoflagelados son llamados así porque presentan unos flagelos o protuberancias en los lados de su cuerpo, a los costados de su cuerpo, como vemos acá, lo cual esto les ayuda a poder moverse, ¿no?, como que girar, ¿no?, y moverse de un sitio a otro con estas prolongaciones. Esto viene del griego flagellum, o también llamado látigo, ¿no?, como una pequeña prolongación, lo cual ha sido atribuido a su nombre. Son también unicelulares, también forman parte del fitoplancton, los encontramos en aguas dulces como también en aguas saladas. Son esenciales para la alimentación de los peces y no son nocivos. Acá vemos algunas de las medidas de las microalgas, de los fitoplancton, de acuerdo al tamaño que tienen, ¿no? Tenemos desde los nanoplancton, desde 0.02 milímetros, hasta el macroplancton, que ya son algunas, se las puede ver a simple vista, medio distinguir, ¿no?, los que tienen al menos una vista bastante sana. Vamos a mencionar algunos conceptos bastante importantes, como ahí lo menciona, ¿no?, en un estanque, como en cualquier otro depósito de agua estancada, como un lago, una laguna, los productores más importantes son las algas, en otras palabras son los organismos fitoplanctónicos. Aquí hago una referencia bastante interesante. Se cree o se creía hace años atrás, hace aproximadamente unos años atrás, unos 10 años atrás,
de que los árboles, la vegetación de todo el planeta Tierra, son los causantes de producir oxígeno, ¿no? Sin embargo, muy pocos le dan el crédito a los organismos fitoplanctónicos, a las grandes masas de organismos fitoplanctónicos que tenemos en aguas saladas como también en aguas dulces, que son en realidad las productoras de oxígeno, al igual que los árboles. Y según los cálculos de los especialistas, según el volumen del agua que existe en todo el planeta Tierra versus las áreas verdosas de vegetación verdosa que existe en el planeta Tierra, las algas acuáticas son las que proveen aproximadamente el 70% del oxígeno a todo el planeta Tierra, y el otro 30% se lo llevan los árboles en producción de oxígeno, imagínense. Entonces tiene un valor y una importancia bastante alta, ¿no? Estos organismos llamados productores, que son las algas acuáticas, lo cual obtenemos nosotros el oxígeno por medio del proceso de la fotosíntesis, ¿no? Donde ellos sintetizan los nutrientes, acumulan materias orgánicas en su cuerpo como proteínas, grasas, lípidos también, carbohidratos y algunas vitaminas que contiene la carne del pescado. En el caso de las proteínas, hablamos de los organismos zooplanctónicos. En el caso de las grasas, los carbohidratos y las vitaminas, estamos hablando de los organismos fitoplanctónicos. Para lograr que la producción de las algas sea más efectiva y continua, es aconsejable distribuir regularmente en un estanque estiércol o excremento de animales, tales como los porcinos, los de aves, como también algunos otros fertilizantes, principalmente compuestos que estén en base a nitratos y fosfatos. Aquí les voy a hacer la consulta mientras vamos pasando a la otra diapositiva. ¿Quién me puede responder cómo nosotros podemos producir o obtener estas algas o este fitoplancton en un estanque piscícola? Me acuerdo que lo conversamos cuando fuimos a ver el módulo. A ver, por favor, ¿quiénes recuerdan? Para que vaya anotando su participación. Adelante. No tengan pena. Ganen puntos. Si no, yo elijo al azar. -1. ¿Quién se fue? Bien. A ver, yo le pregunto a Sonia. Sonia, ¿cómo nosotros podemos enriquecer un estanque para que éste pueda producir mayor cantidad de organismos fitoplanctónicos? Sonia, adelante. La puede ayudar Samira. Adelante, Sonia o Samira, por favor. Ya. Siga, la estábamos escuchando. Active su audio, por favor. Mediante la acumulación de residuos orgánicos. Ya, ¿como cuáles, por ejemplo? eh, Bien.
Bien, vamos a continuar. La acumulación de residuos orgánicos o materia orgánica menciona Samira. En este caso sí, y nos vamos a referir a abonos orgánicos. En este caso pueden ser restos de heces fecales o estiércoles, como dice acá, o excrementos de animales, como de aves, gallinas. En el caso de las gallinas puede ser de porcino, puede ser de ¿cómo se dice? Ganado bovino, ¿no? Entonces, estos excrementos o estos restos orgánicos nos sirven para poder enriquecer con nutrientes el medio acuático y de cierta manera proveerles de alimento o materia prima a los organismos fitoplanctónicos para que estos empiecen a proliferarse o empiecen a desarrollarse y reproducirse, ¿no? Eso es bastante importante. Vamos a ver igual en una de nuestras siguientes partes. En la tercera parte de la unidad se encuentra todo lo que es la producción de plancton, en donde van a ver el uso de diferentes abonos para la producción de estos organismos planctónicos. Continuando con esta parte, estos organismos fitoplanctónicos necesitan básicamente nitrógeno, fósforo y también potasio. Estos son los tres nutrientes básicos que necesitan estos organismos para poder desarrollarse, y a la vez necesitan de la luz y una temperatura adecuada, ¿no? Si cumplen con estos requisitos, si tienen nutrientes en un estanque, tienen la luz emanada por el planeta Sol y una temperatura adecuada, estos organismos fitoplanctónicos van a desarrollarse, van a cumplir el proceso de fotosíntesis, van a asimilar la materia orgánica y van a proliferarse, en otras palabras, a reproducirse y a aumentar su población, lo cual en muchos de ellos es bastante beneficioso para el estanque y sobre todo para los peces que se encuentran ahí cultivándose o desarrollándose, ¿no? Es bastante importante toda esta parte de acá. Aquí les puse un poquito un gráfico que lo pueden ver, donde muestra todo un árbol genealógico. El árbol genealógico se refiere a este árbol, por ejemplo, es un árbol genealógico donde vemos desde los antecesores más superiores de todo el grupo de lo que son estos organismos fitoplanctónicos, ¿no? Las euglenodoides, tripanosomas, mixomicetes, ciliados, los dinoflagelados, ¿no? Algas pardas, las diatomeas, ¿no? Es un árbol genealógico donde ven su ancestro común y la relación que tiene la relación de parentesco familiar que tiene unas con las otras. Por ejemplo, los ciliados y los dinoflagelados son muy cercanos, son parientes bastante cercanos, casi hermanos. Luego tenemos a las algas pardas con las diatomeas, que igual están bastante cercanas, con algunos grupos de oomicetes, ¿no? Entonces, esto es lo que nos indican. Y las algas verdes, las que hemos visto, que son las clorofisias, son las que se acercan más a lo que son las plantas, al grupo de las plantas superiores, ¿no? Por la coloración, la función que estas tienen, ¿no? Y características bastante similares. Aquí hay una imagen donde muestra el tipo de reproducción que puede haber en los organismos fitoplanctónicos. Por un lado, puede haber una reproducción llamada asexual, donde no hay la fusión o conjugación de gametos femeninos y masculinos. No hay esa conjugación, solamente hay una multiplicación vegetativa, o también llamada reproducción asexual. Y por otro lado tenemos la reproducción sexual, donde sí existe la recombinación de gametos, ¿no? Gametos femeninos, gametos masculinos, donde hay una recombinación de genes y tienen una descendencia variable. En cambio, esta descendencia de acá es donde una célula madre se subdivide en dos, ¿no? Una célula madre se subdivide en dos, se va fragmentando, va dividiendo su material genético, y esta da lugar a dos células hijas idénticas, ¿no? A dos organismos fitoplanctónicos idénticos genéticamente. En cambio, aquí en esta recombinación de
de gametos, ¿no? Donde hay la combinación de dos cigotos, ya hay una mezcla y los organismos que dan como resultado tienen una recombinación genética, ¿no? Entonces podemos obtener reproducción de ambos tipos en, en estos grupos de fitoplancton, ¿no? Por eso es que se reproducen bastante rápido, porque tienen ambas, ¿no? Generalmente la reproducción asexual es la más rápida, la más violenta, donde se reproducen a gran escala y rápidamente, ¿no? Son las 8:40. Tenemos unos minutitos de fotografía de cierre de clase. Dicen, aquí estamos los dos con Reinaldo pasando clase. ¿Está bien? Los dos, Dicen por aquí favor. yo estoy con mi hermano igual. Ya, voy a ampliar un poquito No, la imagen. José estaría Se por ve allá. nada, Que porque no se se haga la foto. ¿No? A la foto nomás vino. Un ratito. Sí, le dicen. Ahora sí. A ver, ¿quién no hay? Una, dos. Falta Miguel Ángel, Jimenita, Sonia. Una, dos Dicen, ¿cuándo van a venir para la U? Dicen. y tres. Ya. ¿Cuándo voy a ir para la U? Dicen, ¿cuándo van a venir para la U? El lunes ya estoy en la Universidad Jóvenes. Ya estoy pasando desde ahí clases. El lunes. Bien. Dicen. Uh-huh. La única. Le esperamos. Ya, muy bien.